Seguimos con los argumentos que usa el judaísmo para decir que Yeshua no es el Mesías. Uno de los puntos críticos, en basamento que usa el judaísmo es el dogma cristiano. ¿Por qué? Porque ataca ferozmente el dogma de un hombre que puede ser semidios, y el dogma de una tríada de dioses compuesto en uno, pero a la vez son distintos. Aunque al respecto el dogma trinitario que usan los creyentes actuales dista más de meras opiniones personales, que en basamento de los concilios ecuménicos, donde las palabras cosustancial, homoousios y persona, prosopon, y hipóstasis, unión, establecidos en el concilio de Calcedonia, le son totalmente desconocidas. Amigo, si usted es defensor del dogma trinitario, no lo va a encontrar en las escrituras. Por lo tanto debe esforzarse en revisar los concilios ecuménicos, allí encontrará las bases para defender su dogma, que solo es creído por fe, y nada más que por fe. Por tanto no creo necesario dar respuesta aquí al argumento del judaísmo sobre la deidad de Yeshua, el cual ya he expuesto, en varias oportunidades, en este mismo grupo. Favor verificar. Requerimiento del Mesías, nacimiento virginal, también ver. ¿Por qué confunden a Yeshua como Dios? Y todos los temas de forjadores del cristianismo. Así como también, no creo que sea necesario dar respuesta al siguiente argumento del judaísmo. Esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una. Como está escrito, Dios será rey sobre todo el mundo, ese día, Dios será uno y su nombre será uno. Zacarías 14:9. Eso ya fue expuesto en Yeshua vino a abolir la Torá. Así que hablemos de otro argumento del judaísmo, el cual copio a continuación. Intermediario para el rezo. Una idea básica del cristianismo es que el rezo debe ser dirigido a través de un intermediario, por ejemplo confesar los pecados a un cura. Jesús mismo es un intermediario, como él mismo dijo, ningún hombre venga hacia el Padre sino a través mío. En el judaísmo, el rezo es una cuestión totalmente privada, entre cada individuo y Dios. Como la Biblia dice, Dios está cercano a todo aquel que lo llame verdaderamente Teilín, Salmos 145:18. Más aún, los 10 mandamientos dicen, no debes tener otros dioses delante de mí, es decir que está prohibido poner un mediador entre Dios y el hombre. Ver Maimónides, Leyes de Idolatría capítulo 1. Fin de la cita. Veamos este argumento, en cual por cierto el cristianismo juega un papel importante en la forma desvirtuada de entender los dichos de nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach, donde ciertamente no hace falta ningún hombre que se le deba confesar las faltas. Sin embargo, el uso de los méritos de un justo en la oración al Eterno no es desconocido en el judaísmo, para que de alguna manera nuestra oración sea atendida, ya sea de manera positiva o negativa. Por ejemplo, Bereshit Génesis 24:12 y dijo, Hashem, Dios de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi señor Abraham. Como vemos el siervo de Abraham el cual tenía como misión buscar mujer a Isaac, apela a Abraham como justo para que su oración pueda ser atendida. Pero puede ser que algunos digan que eso no es correcto, pues el siervo apela a un Dios que no cree y por lo tanto no lo llama como Dios suyo sino como Dios de Abraham. Para que vea que no es el caso copio otro texto. Bereshit, Génesis 31:42. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, de cierto me despedirías ahora vacío. Elohim ha visto mi aflicción y la fatiga de mis manos, y te reprendió anoche. Fíjense en este texto. ¿Quién habla aquí? ¿Un siervo o un esclavo gentil? Vemos en el texto anterior quién habla. Bereshit, Génesis 31:36. Entonces Jacob, se enojó, y riñó con Labán. Y respondió Jacob, y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? ¿Qué podemos decir de esto? O sea que Jacob era ateo. Jacob apela a los méritos de sus padres para dirigirse al Eterno su Eloá. Por lo tanto esto en el judaísmo no es desconocido, y aún se sigue usando algunas veces de manera inadecuada. Les copio algo interesante. La práctica de ir a la tumba de un muerto, pensando que de alguna manera este acto influenciara de Dios a contestarle su petición por causa de los méritos del muerto, no está de acuerdo con la Torá y te explicaré por qué, de acuerdo a mi razonamiento. A Dios no le importa el lugar de donde le pidas, lo que le importa es tu corazón.
Le contestó a Esther en Persia, a Moshe en Horeb, a Daniel entre los leones, a Joshua en Gilgal, a Yosef en la cárcel de Egipto, a Eliau en el monte de Carmel, a Elisá en Jericó, a Yoná en el pez, etc. Hashem no quiere nuestros sacrificios sino que hagamos su voluntad. Pirkei Avot dice: haz su voluntad como la tuya, para que él haga tu voluntad como la de él. Ese es el secreto de que Hashem nos responda nuestras peticiones, no ir a la tumba de un muerto para que eso influencie a Dios. Además, ir a la tumba de un tzadik para que sus méritos nos puedan asistir en recibir algo de parte de Dios, es en esencia pedirle al muerto, es como ir a ese lugar buscando la ayuda del muerto, buscando un beneficio del muerto, para que aún en la muerte pueda ayudarnos a recibir el favor de Dios. Tomado de judaismoracional.wordpress.com/2012-05-11. La práctica de visitar tumbas de tzadikim. Como vemos, muchos judíos buscan en los tzadik, justos, muertos, su intercesión, de lo cual, otros son contrarios. Pero, ¿será este nuestro caso? ¿Estamos hablando de lo mismo? Ciertamente nosotros no vamos a pedir al Eterno delante uno que ha muerto, aunque para el Eterno no ha muerto, solo duerme, ya que el mismo Yeshua dice. Matillau, Matanyao Marteo 12:26. Pero acerca de que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro que escribió Mosé, en la sección de la zarza, cómo le habló Elohim diciendo: yo soy el Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob? Meir, Marcos 12:27. Por tanto, él no es Elohim de muertos, sino de vivos. Pero volvamos al uso de un tzadik en la oración, con otro ejemplo. Daniel 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza, y me revelaste lo que te pedimos. Nos diste a conocer el asunto del rey. ¿Era Dios de sus padres y suyo propio no era? Sabemos que Daniel era un siervo y creyente del Altísimo. Por lo tanto, usar un intermediario en nuestra oración es válido, ya que el mismo judaísmo dice que es válido. Copio. En cuanto al mérito de nuestros padres teniendo un efecto en nuestras oraciones, es verdad que aparentemente sí tiene un efecto, aunque no entendemos el grado del efecto, ya que es algo oculto de nosotros. No podemos entender cómo Hashem decide cuándo contestarnos y cuándo no. Del caso de Isaac y Rivka es que podemos ver que el mérito de los padres tiene influencia en las oraciones de los justos, no de cualquiera, dice Rashi a Bereshit 25:21 que Dios le contestó a Isaac y no a Rivka porque Isaac es un justo hijo de un justo y Rivka era una justa hija de un malvado. Aquí en este caso vemos como el hecho de que Isaac tenía un padre justo hizo que su oración fuese contestada y no la de Rivka, pero no olvidemos que dice primeramente que Isaac era justo, él tenía sus propios méritos. Tomado de judaismoracional.wordpress.com/2012-05-11. La práctica de visitar tumbas de tzadikim. Y si esta es la opinión sobre los justos que aún duermen, cuanto más si apelamos a los méritos de uno que el Eterno resucitó, y aún vive y no duerme, y pueda hacer nuestro abogado defensor o intercesor, ante el Altísimo debido a sus méritos como el Mesías. ¿Qué tendríamos entonces? Amigos, el judaísmo que no cree en Yeshua en muchos casos tiene una razón válida, y otro como este que no. Lamentablemente usan los dogmas cristianos para predicar el no mesianismo de Yeshua, pero de esto debemos poner atención para refutar con bases hebraicas sus argumentos. Sin embargo, esta es mi humilde opinión, sobre este asunto, usted podría tener una respuesta más acertada y consona, para refutar el argumento judío. Es importante para mí, su opinión no cristiana sobre este tema. Recuerde también que, soy solo un hombre. Con las mismas limitaciones que todos tenemos. Por lo tanto, todo lo que diga es su responsabilidad revisarlo y cuestionarlo o completarlo a un nivel más adecuado, a una respuesta más adecuada. Por lo que las respuestas que doy a estos argumentos no son respuestas absolutas, para que usted solo diga, amén, Hasbe Shalom, el Eterno no lo permita. Caer en tal arrogancia. Todo lo que yo diga aquí debe ser verificado a la luz de la Torá y a la luz de las enseñanzas de nuestro Rebbe Yeshua. Esto lo quiero dejar bien claro. Luego seguimos con más argumentos, del judaísmo donde tratan de descalificar a Yeshua como el Mesías del mundo. Saludos a todos, Shalom.